Tipos de preguntas. Hay varios tipos de preguntas. En preparación para este episodio del podcast, pues me puse a buscar un tweet que había puesto hace algún tiempo, donde había listado una serie de preguntas que había leído pues, en un artículo, y ahora al buscarlo, pues me pareció una buena idea revisar esa lista como introducción a este capítulo. Bueno, pues decía, hay tipos de preguntas que son cerradas, que solamente tienen una respuesta, sí o no, te gusta, no te gusta, lo harías, no lo harías, quieres, no quieres. Bueno, esas preguntas tienen solamente una respuesta, una forma de responder que es sí o no. Entonces son cerradas, en el sentido de que el conjunto de respuestas que se puede dar, pues es bien limitado, tiene una cantidad de componentes claramente, ¿verdad? Luego están las preguntas, perdón, abiertas, como preguntamos, por ejemplo, ¿cómo estás? Bueno, pues es una pregunta abierta en el sentido de que nos pueden dar cualquier respuesta, puede venir cualquier respuesta. Es una pregunta abierta. ¿Qué opinas de la situación actual del país? Bueno, también es una pregunta abierta y la respuesta puede ser extensa, puede ser variada, puede ser a favor, en contra, en fin, un montón de cosas. Luego, había un tercer tipo que eran las preguntas de sondeo, donde estamos preguntando datos un poco más concretos. ¿Cómo piensas hacer esto? ¿Cuándo piensas ir a trabajar? ¿O cuándo piensas ir al trabajo? Y bueno, como se ve, son todavía abiertas en el sentido de que el conjunto de respuestas que se pueden dar pues es amplio, pero se limita porque estamos preguntando, por ejemplo, tiempo o lugar, forma, y entonces limitamos de alguna manera y por lo tanto no se puede responder cualquier cosa, sino que hay que responder de cierta manera. ¿Ok? Esas son las de sondeo. Hay preguntas también sesgadas. ¿Y sigues preocupado por aquello? Bueno, ahí estamos sesgando la pregunta porque estamos asumiendo, imponiendo nuestra asunción, asumiendo que la persona estaba preocupada. ¿Sigues enojado? Este, ¿Todavía te da miedo la noche? ¿Te da miedo la oscuridad? ¿Todavía te da miedo la oscuridad? Vean, estas preguntas tienen un sesgo, tienen una asunción, de alguna manera señalan algo que pensamos que la persona tiene o que la hacen, pues en todo caso, tener que desviarse para dar una respuesta aclaratoria primero, antes de responder a la pregunta en concreto. También hay preguntas incriminatorias. ¿Otra vez andas perdiendo el tiempo? Vean que en esa misma pregunta va una acusación, la acusación de que la persona pierde el tiempo. Entonces le decimos, ¿todavía estás perdiendo el tiempo? ¿Sigues perdiendo el tiempo? ¿O cuándo te harás responsable? En fin, o sea, eh, son preguntas que llevan una acusación, que hacen que la persona, pues, para responder tenga que primero defenderse o luego tenga que desincriminarse, digamos, o tenga que demostrar su inocencia, porque son preguntas que están ya acusando de algo. También hay preguntas que piden ampliación, piden concentración en la respuesta. ¿Cómo específicamente quieres hacer eso? Entonces, tal vez la persona ya nos explicó un poquito el cómo hará, pero ahora queremos un poco más de detalle, queremos especificidad, queremos concentración, ¿verdad? Bueno, también hay preguntas que apelan a la memoria y apelan al proceso en que se hizo algo, como por ejemplo, ¿recuerda la semana pasada el trabajo que hicimos en clase? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues estamos apelando a la memoria y estamos dando un poquito de contexto a la persona para que recuerde el proceso y por lo tanto pueda utilizar ese contexto para tratar de recordar la respuesta de la pregunta que se le está haciendo. Y también hay preguntas retóricas, que son preguntas que no se deben contestar o que no requieren específicamente una respuesta. O díganme si no es así. Esa es una pregunta retórica porque pues yo solo la estoy usando para confirmar lo mismo que estoy diciendo. No espero una respuesta. Muy bien, esos son los tipos de pregunta más bien por el tipo de respuesta que se requiere o que se está pidiendo que se dé. Pero no son los únicos tipos de preguntas que existen.
a mí me gusta más esta otra clasificación, en tres grandes grupos. Y están las preguntas pequeñas, las preguntas grandes y las preguntas medianas. Y vamos a ver que en este caso las medianas son las más importantes. En este caso la clasificación es por el esfuerzo que requieren para responderlas. Las preguntas pequeñas son aquellas que requieren poco esfuerzo para responderse. Son preguntas que se pueden responder, por ejemplo, buscando en un diccionario, en una enciclopedia, en Google, preguntándole a una inteligencia artificial. Requieren poco esfuerzo para responderse. Muchas de los tipos de preguntas que vimos en la clasificación anterior caen dentro de esta categoría de preguntas pequeñas, porque aunque, bueno, pueden requerir cierto esfuerzo. Alguien me pregunta, ¿cómo estás hoy? Pues yo puedo, digamos, elaborar un poco y esforzarme por tratar de describir lo mejor posible mi situación, pero aún así, pues no me tomará mayor esfuerzo, mayor tiempo responder a esa pregunta. En cambio, están las preguntas grandes, aquellas preguntas que quizá no logremos responder ni siquiera en toda la vida. ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué existe el universo y no la nada? En fin, son preguntas que podríamos decir son muy filosóficas y encontramos una respuesta. Esa respuesta puede no complacernos del todo, le seguimos dando vueltas, decimos, bueno, tengo ya una respuesta, pero no estoy seguro. Este, eh, ¿Cuál es el fin de la vida? ¿Cuál es la mejor forma de organizar un país? ¿Cuál es la opción política más adecuada? ¿En qué debo trabajar? Observen que esa pregunta, digamos, ¿en qué industria, por ejemplo, debo trabajar? Es una pregunta que estamos contestando y recontestando constantemente. Entonces, puede ser que en nuestra vida nunca lleguemos a dar una respuesta definitiva, o puede que sí. Bueno, pues eso. En todo caso, son preguntas que requieren un gran esfuerzo mental, de trabajo, de investigación, de aproximación, de revisión, ¿verdad? Requieren esfuerzo. Y en el medio, entre esos dos extremos de las preguntas pequeñas y las preguntas grandes, en el medio están las que podríamos llamar las preguntas fantásticas, las preguntas medianas, pero tampoco demasiado medianas, más bien entre medianas y grandes, más en esa parte del espectro, podríamos decir. Bueno, las preguntas medianas son aquellas, las preguntas fantásticas, diremos, ¿verdad? Son aquellas que no son tan difíciles de contestar o tan imposibles de contestar como puede ser una gran pregunta, pero son preguntas que se pueden responder en el término de una vida, en unos años, en, digamos, 10, 15 años, y que de alguna manera, si nosotros nos llegamos a apasionar con la búsqueda de la respuesta de una de estas preguntas medianas, eso puede llenar de sentido nuestra vida, puede llenar de sentido nuestra vida. Puede ser una pregunta, por ejemplo, empresarial. ¿Cómo hago el mejor restaurante, la mejor fábrica? ¿Cómo hago el mejor servicio de, pues no sé, de transporte, el mejor servicio, pues no sé, de envíos, lo que fuera? Así es que puede ser una pregunta empresarial, quiero decir, puede ser una pregunta investigativa. De hecho, yo pienso que, por ejemplo, el trabajo de los estudiantes de doctorado y de muchos investigadores también, académicos, pues tiene que ver con ese tipo de preguntas, porque son preguntas que ellos encontraron y que dijeron, esta pregunta me interesa responderla, y entonces dedican todo su tiempo, todo su trabajo doctoral, decían los estudiantes de doctorado, para tratar de responder esa pregunta. Su trabajo de investigación en los investigadores consiguen una donación de dinero, un grant, para poder responder esa pregunta, ¿verdad? También pueden ser preguntas humanas, preguntas familiares. ¿Cómo le doy la mejor educación a mis hijos? Bueno, pues esa es la pregunta que todo padre se hace, nos hacemos, ¿verdad? Porque yo también soy papá. ¿O cómo hago que mi familia viva en las mejores condiciones? ¿O cómo hago para vivir una vida plena, satisfactoria,
de la cual yo me pueda sentir orgulloso? Son preguntas que, como les decía, no están tan lejos en la escala como las grandes preguntas que no pueden ser respondidas quizá nunca, ni son tan triviales que podemos preguntarle a Google o a una inteligencia artificial como cuál sea la respuesta, sino que requieren trabajo, requieren esfuerzo. Pero, como les decía, la clave está en llegar a enamorarse de una de estas preguntas, llegar a apasionarse por encontrar la respuesta. Porque si es así, podemos decir que esa es nuestra pregunta. Y cuando encontramos nuestra pregunta, entonces, de alguna manera, llenamos de sentido nuestra vida, llenamos de sentido nuestra vida. Y empezamos a trabajar y a esforzarnos por contestar esa pregunta. Así es que de estas tres, yo deseo que todos encontremos nuestra pregunta. Hasta pronto.